Hola, buenos días. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes esta charla de Innovation Talks. ¿Por qué hay que hablar de innovación? Porque la innovación creíamos que era una moda. Si vamos a los años 90, tener un área de innovación en la empresa era como tener una piscina en las instalaciones de la oficina. ¡Wow! Magnífico, qué bien se ve. Pero pues podríamos vivir muchísimos años más sin la piscina y sin el área de innovación. El tiempo va pasando y al pasar el tiempo y ubicarnos ahora, en estos días que estamos viviendo, un área de innovación no es una moda, casi que es fundamental. Y si por presupuesto, y si por organigrama, y si por no querer crear burocracias no puede existir, casi que la invitación es a que a nuestro cargo le sumemos la palabra innovación. Todos en pro de hacer las cosas de una manera diferente. La innovación no está por allá escondida en un pequeño recinto donde hay grandes inventores e inventoras produciendo el futuro. No, la innovación está en los lugares donde menos creemos que la vamos a encontrar. Y quiero empezar contándoles una historia. Los humanos hace muchísimo tiempo inventaron la rueda, porque la rueda facilitaba muchas tareas y duramos siglos utilizando la rueda y también hacia unos varios siglos atrás también empezamos a utilizar las maletas para guardar la ropa y guardar las cosas que íbamos a estar necesitando. Pasaron años, pasaron décadas, pasaron siglos en los que rueda y maleta iban por vías paralelas, hasta que un hombre en vacaciones con su esposa, después de cargar muchísimo unas maletas, se dio cuenta que a una maleta le podía poner ruedas. Esto es innovación. Innovación es encontrar soluciones ya existentes, fusionarlas, darles un nuevo uso, salir, y viene una palabra que vamos a utilizar mucho en esta media hora, que es disrupción, tener oportunidades disruptivas donde le demos un nuevo uso a algunas cosas. Esto es lo que llamamos innovación. Y a veces, cuando decimos es que yo quiero ser innovador, quiero ser innovadora, ¿dónde pueden estar estas ideas de innovación? Hay una máxima en esto que es bien interesante y es antes de pensar en ideas, empieza a resolver problemas. Muy cerca de las crisis, muy cerca de las fricciones, está el cultivo de innovación. ¿Y por qué digo que pasa como la piscina? Que antes era una moda tener piscina y antes era una moda tener innovación. La piscina sigue siendo una moda, la innovación ya no es una moda. Bueno, el mundo ha cambiado. Somos entre 7.400, 8.000 millones de habitantes, dejémoslo en 7.400, este dato nunca va a estar actualizado. 52 oficios han desaparecido en los últimos 50 años y 30 de ellos en los últimos 10. Viene y estamos viviendo una época exponencial derivada del desarrollo tecnológico. Y esta no es una apología en contra de la tecnología. Esto es identificar la manera en la que la tecnología se convierte en un aliado en el que yo puedo desarrollar mejor mi labor. Van a ir desapareciendo esos oficios en los que los seres humanos tenemos poca participación, en los que no generamos valor agregado. Antes iba a pagar este parqueadero y alguien me decía, no tengo cómo darle vuelto, y ahora llego y hay una máquina que me tiende rapidísimo. Entonces me voy con un bate y destruyo todas estas máquinas. No. Y la primera reflexión la traigo de una historia espectacular. Quisiera dejarles esta película de tarea. Se llama Talentos Ocultos. Talentos Ocultos está ambientada en la NASA de la primera mitad del siglo pasado. Una NASA segregada, una NASA donde las personas de raza blanca trabajaban en un lado y las de raza negra en otro, y las mujeres trabajaban en un sótano, unas desigualdades muy grandes. Y había un rol que era el de las calculadoras humanas. Estas calculadoras humanas eran las encargadas de practicar unos cálculos para entregarle al grupo de ingenieros. Ellas hacían alrededor de 350 cálculos en el día, y la NASA quiso innovar y decidió innovar comprando el pequeño computador que ustedes ven en la pantalla, un computador de un disco de 5 megas, pero que podía hacer 10 veces lo que estas mujeres podían hacer en un día. La persona que ustedes ven en la pantalla, personificada por Octavia Spencer, es Dorothy Vaughan. Dorothy Vaughan era la líder de estas mujeres calculadoras, ni siquiera era su jefe, no tenía esa posición jerárquica de liderarlas, pero sí era quien lideraba desde el ejemplo, desde el vamos, a las mujeres calculadoras. Ella ve la llegada de este computador y piensa, en alguna línea del proceso, un humano tiene que activar una palanca. Y va a una biblioteca en la que ella no tenía acceso por su color de piel,
consigue un libro de programación, aprende a programar y le enseña a sus amigas a programar. Cuando llega el computador a las instalaciones de la NASA y quieren hacer las primeras pruebas técnicas, nadie sabía programar. Y Dorothy Vaughan levanta la mano y dice, nosotras sabemos programar. De esta manera, ella y sus compañeras se convirtieron en las primeras programadoras de la NASA. Aquí hay muchas enseñanzas, muchos aprendizajes a través de esta historia. Generalmente estamos acostumbrados de que sea alguien quien nos diga, debes innovar, debes hacerlo diferente. A ella, y si cumplimos con la tarea de ver la película, o los que ya la vieron, recordarán que quien era su jefe no la incentivaba. Y ella fue quien decidió ir, conseguir ese libro de programación y hacerlo diferente. Ese es el primer aprendizaje. Segundo, hay que salir adelante de las incertidumbres, salir adelante de los obstáculos y encontrar la manera de solucionarlo. Hemos visto muchos cambios en el mundo. La imprenta fue uno de esos cambios que revolucionó el mundo. Después llegó la revolución del vapor, donde en Estados Unidos yo podía conectarme de una costa a otra costa con un tren a vapor y cada vez las tecnologías y los avances eran más grandes. Y llega la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo nosotros, que es la revolución de la información. ¿Qué tiene de particular esta revolución? La velocidad en la que pasan las cosas. Hay un cuadro que a mí me gusta mucho que muestra la velocidad en la que un producto llegó a tener 50 millones de usuarios. Entonces repasemos cuánto tardaron algunos productos en tener 50 millones de usuarios. El teléfono lo hizo en 75 años. La radio lo logró en 38 años. Internet en 4 años. Twitter, 2 años. Angry Birds, que es este juego de los cerdos que le tiran, de los pájaros que les tiran a tumbar cerdos en el celular, tardó 35 días. Pokémon Go, que es un juego de realidad aumentada, lo hizo en tan solo 20 días. Y FaceApp, que es una aplicación que te puede cambiar de género o te puede cambiar de edad, logró sus primeros 50 millones de usuarios en un lapso de 48 horas. Esta es a la velocidad a la que nos estamos moviendo. Pasamos de 75 años para conseguir 50 millones de usuarios a 48 horas. ¿Y esto por qué se da? Esto se da por la democratización de la tecnología. Todos tenemos en el bolsillo un ordenador más potente que el que dicen que envió al hombre a la luna en el 69. Allá empezarán todas las historias y conjeturas si fue o no fue, pero la NASA contaba con ordenadores que no tenían la capacidad de la que tiene hoy cualquiera de nuestros teléfonos móviles. Y esta democratización de la tecnología hace que el conocimiento llegue cada vez más rápido. Quiero contarles una historia alrededor del manejo del cambio y de la esencia. La esencia es algo que va a perdurar, el medio es algo que probablemente va a cambiar. Y quiero que viajemos hasta 1975. En 1975, un John Lennon ya como solista quiere hacer un disco, quiere grabar un disco y se acerca a uno de los estudios y por ser Semana Santa no encuentra quien lo ayude a grabar el disco y llaman en el estudio a uno de los practicantes, a uno de los más jóvenes del equipo, que es Jimmy Iovine, y le dicen a Jimmy Iovine que se vincule a hacer este trabajo con John Lennon, que si tenía problema por ser Semana Santa, Jimmy Iovine levanta la mano y dice, es la oportunidad de mi vida, trabajar con Lennon, va y produce el disco con Lennon, el disco es exitoso, Iovine empieza a tener cierto reconocimiento, pasa el tiempo y nos situamos en 1983 y ya no se encuentra John Lennon, sino que se encuentra a Bono, el vocalista de YouTube, y dice, quiero trabajar contigo. ¿Un disco? No, ya no es un disco, ahora es un cassette. Uno dice, pues básicamente puede ser lo mismo. Los tiempos, hay cosas que van cambiando, dice Jimmy Iovine, estamos listos, graba este trabajo con Bono, pasa el tiempo y nos vamos 19 años después y es ahora Jimmy Iovine con Gwen Stefani que dicen, vamos a hacer un trabajo, ¿es disco? No, no es disco. ¿Es cassette? No, no es cassette. Ahora es un disco compacto que lo lee un rayo láser y que tiene 13 cortes. Vamos, adelante. Y salen y hacen esta grabación. Y para esos años, para los primeros años del siglo XXI, se desmaterializa la música. Aparece el streaming. Aparece Napster, aparece Ares. Yo creo que los que bajamos por Napster o Ares tenemos todavía virus en nuestras computadoras.
y se desmaterializa la música. Aparece Deezer, Spotify, YouTube. ¿Sería el fin de la carrera de Jimmy Iovine? No. Él busca una alianza con Dr. Dre, este rapero norteamericano, y crean los audífonos Beats. En los últimos 45 años, este señor se ha dedicado a producir música de excelente calidad. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho y es: el medio cambia, la esencia permanece. Qué importante es que yo identifique cuál es mi esencia y si llegan cambios, si llegan cambios en el medio, yo me adapto y aparece esa famosa frase de Darwin de que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que más rápido se logre adaptar. Pues bueno, este señor ha sido un ejemplo de cómo yo me adapto permaneciendo firme en mi esencia. Y algo que va a ser bien importante en esta identificación de ser innovador, de que seamos innovadoras e innovadores en el siglo XXI, nos la comparte Jeff Bezos en una magnífica enseñanza. Jeff Bezos empieza con una venta de libros por internet. Su modelo muta de todas las materias y si nos damos cuenta hoy, en muchas cosas, en muchos sectores productivos aparece Amazon. Él lo resuelve con una frase que le entrega a todo su equipo cuando empieza el año. Y es la frase de la actitud beta permanente. ¿Qué es esto de la actitud beta permanente? Cuando una compañía de software va a lanzar un programa, pone el prefijo beta. Y al poner el prefijo beta le está diciendo al usuario: esto tiene oportunidades de mejora, yo estoy dispuesto a hacerlo mejor, yo estoy en esta sensación de urgencia de entregarle a usted algo mucho mejor. Entonces él ha construido este texto de la actitud beta permanente y se lo entrega a todos sus colaboradores al iniciar el año. Y el texto de la actitud beta permanente dice: todavía estamos en el primer día de Internet y de Amazon.com. Aunque somos optimistas, debemos permanecer vigilantes y conservar una sensación de urgencia. ¡Qué maravilla! Somos el número uno, pero debemos pensar que es el día número uno también para nosotros. Que debemos tener este sombrero de aprendiz y estar dispuestos a identificar cuáles son las dinámicas que trae el mercado. Quiero que por un momento ustedes se imaginen que hoy están abriendo un restaurante. ¿Cómo somos nosotros el primer día en el que abrimos nuestro restaurante? Pasamos por todas las mesas, vemos que todo el mundo esté feliz, ojalá los platos vacíos, es esta felicidad de que al restaurante le esté yendo bien. Y viajemos en el tiempo y vamos 5 años después. 5 años y sigo con mi restaurante. ¿Será que todavía sigo pasando de mesa en mesa para ver si todo el mundo comió bien? ¿Será que todavía me sigo preocupando o interesando por cómo le fue a mis comensales? La emoción se va bajando. Y esta emoción es la que no se puede bajar. Esta actitud beta permanente es la que hay que leer casi todos los días para entender cómo puedo seguir en el mercado. Cosa que no pasó en Detroit. Detroit, en una ciudad normal de los Estados Unidos, fue cuna del desarrollo automotriz. Era tanta la burocracia en las compañías de Detroit que decían que si encontraban una culebra en la mitad de una de las fábricas debían hacer una reunión para saber si la mataban o no. Esta era tal la burocracia que existía en Detroit. Allá estuvo Ford, Chrysler, General Motors. Recuerden cómo eran los carros americanos de los 70s, 80s, eran unos carros grandotes que prendías y se iba todo el combustible solo con prender porque mostrabas el poderío norteamericano. Y en ese momento ellos creían que solamente ellos y los europeos eran capaces de hacer coches. Por allá en Japón aparece un señor de apellido Toyoda que logra cambiarle una letra a su apellido, deja de ponerle Toyoda a su producto y le pone Toyota y empieza a hacer coches más compactos y empieza el mercado a demandar más carros orientales. En los últimos 100 años, durante 3 ocasiones, el Estado norteamericano ha ido a salvar a la industria automotriz. Nos hizo falta esta lección de actitud beta permanente. Algo que es bien importante y la primera recomendación que quisiera dejarles hoy es este libro. Este libro se llama The Startup of You. La traducción al español es El mejor negocio eres tú. Es escrito por Reid Hoffman y Ben Casnocha. Reid Hoffman es el creador de la red social LinkedIn. Y hay una parte del libro, yo no quiero dañarles la experiencia de leer el libro, pero quiero compartirles esta parte. Y dice: los seres humanos debemos identificar cuál es nuestra ventaja competitiva. ¿Y qué es esto de nuestra ventaja competitiva? Nuestra ventaja competitiva personal se compone de 3 elementos. Activos, que es lo que funciona ya muy bien en mi vida. Aspiraciones, y es eso que conecta corazón con cerebro. Cuando yo conecto corazón con cerebro, el resultado es completamente diferente. Y por último, mercado. Yo puedo hacer algo muy bien, lo puedo hacer con todo el gusto del mundo, pero si nadie lo necesita, me voy a quedar corto.
Entonces, para hablar de cada una de estas aristas, he querido traer unos ejemplos que nos ayuden a entender cómo es que tiene una ventaja competitiva. Y el primer ejemplo es Marie Curie. Marie Curie revoluciona el mundo en una edad en la que eran más los hombres quienes aparecían como científicos, como inventores, como precursores del cambio, y aparece esta mujer potente, supremamente inteligente, a ser disruptiva en su aprendizaje, a convertirse en, más allá de los reconocimientos, más allá de haber sido un premio Nobel, de entregarle al mundo eh, desarrollos científicos que nos ayudaron a vivir muy bien. Es una persona que se concentró en su conocimiento, y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de activos. Cuando hablamos de activos no hablamos de la casa, del coche, no, cuando hablamos de activos es de lo que tengo ya en mi cabeza y funciona muy bien. Y Marie Curie tenía cosas en su cabeza y se encargó en compartirlas con los demás, en hacer públicas sus ideas y desarrollos sobre física y otras ciencias exactas. Bien, veíamos que un segundo componente eran las aspiraciones, y las aspiraciones es cuando yo mezclo corazón con cerebro. Y para hablar de aspiraciones no hay nada más sensacional que la historia de Edith Piaf. Edith Piaf, que crece con tantos inconvenientes, en la historia de vida de ella es tan dura y tan difícil, pero era tanta esa pasión por el canto que casi que se desvanece en el escenario, y lo hacía de tal manera que por un momento todas sus adversidades se olvidaban y se convertía en esa cantante espectacular que muchísimos años después uno sigue escuchándola y le da esa misma sensación de inmensidad por su voz. Esta señora no cantaba por dinero, esta señora cantaba por pasión, cantaba por aspiración. Y por último, el último componente de este triángulo perfecto de una ventaja competitiva se llama mercado. Y para hablar de mercado, a mí me encanta compartir la historia de Mary Kay Ash. Mary Kay Ash, una mujer hija de la guerra, y digo hija de la guerra porque su padre tuvo que irse a defender el país, su mamá tuvo que salir a conseguir el sustento, y ella era la mayor de sus hermanitos, y siendo muy pequeña tuvo que sacar adelante a sus hermanos. Lo logra, y ella cuenta en una biografía que su mamá le dio una instrucción, le dijo, tú puedes. Y ella se memorizó ese tú puedes. Listo, vuelve ya a su familia a acomodarse, se enamora, y se enamora de un mago porque le hizo unos hijos y desapareció. Y quedó ella sacando adelante a sus hijos. En una época muy difícil consigue un empleo con Stanley y se convierte en una de las mejores vendedoras, pero no ascendía y no ascendía y no ascendía, y ella se preocupaba porque veía cómo sus compañeros ascendían y ella no, hasta que un momento el jefe le dijo, no vas a poder ascender más porque eres mujer. Esta es la gota que rebasa la copa, y ella dice, no más, yo voy a crear una alternativa para mujeres, y se configura casi en la creadora de las ventas directas a través de su compañía Mary Kay. Su hijo mayor, que ya tenía unos ahorros, ya estaba grande, le da esos ahorros a la mamá para este emprendimiento, y la primera pregunta que le hace es, ¿y dónde vamos a poner la tienda? Dice, vamos a tener muchas tiendas, dice Mary Kay, porque cada una de nuestras tiendas es la casa de una mujer como yo, que tiene que trabajar y sacar adelante a sus hijos, y vamos a hacer fiestas de té donde le vamos a ayudar a una mujer a ser bonita con nuestro kit de belleza. Entendió el mercado. Antes de salir a poner una tienda llena de colores, llena de comodidades, pensó en el mercado, pensó en el usuario, y se la facilitó llevándole el negocio a la casa. Hoy en día ya pues Mary Kay falleció, pero su compañía está en cientos de países y sigue empoderando a las mujeres. Ventaja competitiva personal, activos, aspiraciones, mercado. Y volvemos a este tema con el que empezábamos esta charla, acerca de dónde están las oportunidades, dónde está la innovación. Y quiero seguir contando una historia. Y la historia que les quiero contar ahora tiene que ver con un señor que se llama Reed Hastings. Reed Hastings era un vendedor de software, tenía muchos retos económicos, y este señor alquiló una película que se llama Apolo 13. Vio la película y se le olvidó devolverla a la videotienda. No sé si ustedes recuerdan, los que no son tan millennial como yo, que cuando alquilábamos una película nos ponían una multa. Entonces tenía uno que pagar, si no la devolvíamos a tiempo, tenía que pagar uno esa multa, y todo el mundo pensaría, estos del video se quieren hacer ricos conmigo. Este señor Hastings dijo,
qué tal si es una frase muy poderosa? ¿Qué tal si en lugar de quejarme por la multa, yo lo que hago es cambiar la forma en la que se alquila un video? Y no cobro por una vista, sino cobro una mensualidad como los gimnasios. Y lo que hago es que a la persona le mando su película, le envío su película al domicilio. Esta idea está muy buena, pero yo no tengo dinero. ¿Qué hago? No, sencillo, yo voy a buscar a los que más saben de video en el mundo. Y los que más saben de video en el mundo en ese momento se llamaban Blackbuster Video. Y en ese momento el CEO de Blackbuster era un señor que se llamaba John Antioco, una eminencia en la industria de alquiler de videos, había crecido exponencialmente el número de tiendas, y va Hastings con su idea todo feliz y le dice, mire, es que vamos a cambiar la forma de alquilar, nosotros cobramos una suscripción mensual, le enviamos el video a la persona, y Antioco le dice, no, mira, es que tu idea no es comercial. Tu idea no es comercial porque a la gente le gusta venir por el video y adicionalmente compra chocolates, compra revistas. No, muchas gracias, no te vamos a patrocinar. ¿Cómo queda uno? Después de que la persona que más sabe de video en el mundo le dice, tu idea no sirve. Puede uno quedar con la moral en el piso, y después de estar uno con la moral en el piso, pues decide irse al garaje de su casa, y se va al garaje de su casa y logra hacer su emprendimiento, y el mundo gira, porque es que el mundo no es estático, y al girar el mundo, los seres humanos inventan algo que se llama la banda ancha. Y la banda ancha es que si tu computador ese en el que estás viendo esta charla se puede convertir en un servidor, y yo lo que hago es darle acceso a otras personas. Tu dispositivo móvil se convierte en un servidor, le pongo una clave para que no me roben, y ya me quito el tener que estar enviando los discos, los DVDs a las diferentes direcciones. En el momento en el que Reed Hastings enlistaba su emprendimiento en la bolsa de valores, los señores de Blackbuster quebraban. Moralejas de esta historia, muchísimas. Si Blackbuster hubiera tenido un poquito de actitud beta permanente, si hubieran destinado, qué sé yo, el 5% de su presupuesto de ese año para ideas, tal vez Netflix no se llamaría Netflix, sino Blackbuster.com. Y el creer en las ideas, Reed Hastings creyó en su idea, la sacó adelante y se convirtió con el tiempo en el rey del streaming. Paciencia si tu primer intento no te gusta. Yo quisiera preguntarles, ¿se acuerdan cuando empezaron a caminar? Cuando empezamos a caminar nos caímos. Si montamos bicicleta, las primeras montadas a bicicleta le huele a uno a rodilla raspada. Bien, esa foto que les estoy mostrando en este momento corresponde al primer computador digital de Apple, al primer computador portátil de Apple. Es una mezcla de máquina de ilustrar zapatos con máquina de escribir, estéticamente horroroso, pero si no hubiera existido ese primer computador de Apple, nos hubiéramos quedado sin iPad, sin iWatch, sin iPhone, sin MacBook Air, sin todas las cosas que venían. Entonces, paciencia si tu primer intento no te gusta. Persevera, persiste, y vas a ver cómo el mercado lo va a ir, entre el mercado y tú en ese trabajo, en esa co-creación, van a ir construyendo la mejor versión de tu entregable. Y hemos hablado mucho de ese desarrollo personal, pero igual si lo hago solo, me quedo corto. Y viene algo bien interesante, y es el trabajo en equipo. Lo que están viendo ustedes en este momento es una neurona, una conexión interneuronal. La interconexión neuronal hace que los seres humanos nos rasquemos la nariz o pintemos la Mona Lisa. El mejor ejemplo de trabajo en equipo se llama cerebro. Logra cosas impresionantes. Los ingenieros de nanotecnología ven lo más pequeño que ustedes se pueden imaginar. Y así, aún siendo tan pequeño, deben consultar a otro ingeniero de nanotecnología para que les dé su punto de vista. En algún espacio alguien me decía, ay Andrés, pero Usain Bolt corre solo. Yo sí, Usain Bolt corre solo, y sus competencias de 100 metros se demoran menos de 10 segundos, pero él ha estado horas con un entrenador perfeccionando su técnica. Sea cual sea mi trabajo, todo se reduce en la interacción con otros seres humanos. Qué importante va a ser que nosotros tengamos en cuenta este principio empático y entendamos que estamos viviendo la época de la economía colaborativa. Hay una frase que a mí me encanta respecto a la economía colaborativa y se las quiero compartir en mayúscula sostenida, y dice: la diferencia entre negociadores hábiles y negociadores mediocres es el tiempo que pasan buscando intereses comunes. Un ejemplo claro de esto es BlaBlaCar. BlaBlaCar nace como dos jóvenes en Francia que quieren ir de una ciudad a otra y postean en Facebook: tengo 2 cupos en el carro, ¿quién quiere ir conmigo? La gente postea,
después cobran algo por llevarlos, este post en Facebook empieza a tener mucha acogida, se convierte en una aplicación y BlaBlaCar ha quebrado 2 compañías de trenes en Europa. Y son los principios de economía colaborativa, buscar juntar 2 necesidades. Y cuando yo busco juntar 2 necesidades, empiezo a encontrar gana-gana, y ese gana-gana es de lo que se trata el juego en este momento. No posiciones imperativas, gana-gana. Y no lo sabemos con el Airbnb, no lo sabemos con Uber, no lo sabemos con una cantidad de nuevas disposiciones que lo que hacen es unir 2 puntas de una necesidad. Algo que va a ser bien importante y que a veces no le damos todo el tiempo que requiere, y es el testeo. Testear es antes de salir con algo finalizado, antes de salir con el producto terminado, mostremos el concepto en una hoja de papel, mostremos el concepto al que lo va a usar, al usuario, y digámosle, mire, ¿cómo ve usted que esto funcione? Le va a dar valor, y ese testeo nos va a ayudar a encontrar la mejor solución. Y rápidamente les quiero compartir una historia alrededor del poder del testeo. Vámonos para el 2007. Apple lanza el iPhone, primer teléfono sin teclado. Y los señores de Nokia se estaban enloqueciendo. Nokia, una compañía que había revolucionado construyendo unos muy buenos teléfonos, dice, no, aquí tenemos que hacer algo. Y un genio por allá en Nokia dijo, no, compremos Navteq Maps. Navteq Maps le va a dar a los usuarios la posibilidad de entender y de tener referencia para ir de un punto A a un punto B. Navteq Maps en ese momento a Nokia le costó 8.200 millones de dólares. Eso es un dinero muy grande. Y si era dinero en el 2000, en los primeros años del 2000, no se imaginan ahorita 2020 cuánto puede llegar a ser eso. Salen y compran Navteq Maps y el usuario ni siquiera sabía cómo funcionaban las maps. En Israel, muy lejos, había un señor que con hojitas empezaba a mostrarle a la gente cómo funcionaba el tráfico. Y la gente le decía, no, no pintes aquí números, pinta un muñeco. Y él empezaba y pintaba un muñeco. Y se dio cuenta que cada teléfono puede funcionar con tecnología de georreferenciamiento, y nace Waze, que no costó 8.200 millones de dólares. Pero el señor de Waze lo que hizo es, antes de salir y terminar su producto, mostrar cómo podría funcionar y testear. El no testear fue muy costoso para nuestros amigos de Nokia. Y hay algo bien interesante que hoy quisiera dejarles, y es la administración del riesgo. A nosotros nos han vendido el riesgo como una palabra peligrosa, como algo que asume peligro, pero la planeación del riesgo es necesaria para que existan oportunidades revolucionarias. Ahí les voy a mostrar la foto de un ratón que tiene un casco. Si ese ratón no se pone el casco, ni siquiera se va a acordar a qué sabía el queso. Para obtener oportunidades revolucionarias hay que planear los riesgos. Y la planeación del riesgo es ese prerequisito para lograrlo. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles muchísimo por haber estado conectados, por haber estado en esta charla que les quise compartir con muchísimo gusto, con un aprendizaje que nos deja el señor Bill Gates. Ahorita que todo el mundo habla de fracasar y fracasar y fracasar, sí, está bien fracasar, porque todo es aprendizaje. Pero está bien si yo fracaso y me voy al ciclo que tenemos en la derecha. Si yo no tengo el resultado esperado, debo medir, aprender y construir. Que cada fracaso se convierta en un profesor, que yo no lo vea como que soy de malas, es que a mí me va mal en la vida. Si no tengo el resultado esperado, debo moverme en medir, aprender y construir. Muchas gracias.